desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, sean bienvenidos al noticiario Al Fin de la Noche. Esta es la emisión con la marca de la ciudad de San Pedro Sula. Les enviamos este saludo con cariño, con respeto, pero nuestra tarjeta de presentación es la costa norte de Honduras. La capacidad de plantear, de replantear, de discutir, de reclamar. Esta es una cuadra donde las reivindicaciones populares han sido la cuna. Y pasemos a 1954 para hacer un recuerdo. Antes, el 6 de julio de 1944, y enseguida pasemos al mes de septiembre de 1968, cuando fue cerrado el diario La Prensa, que todavía tenía la participación de los obreros que fundaron ese poderoso periódico que constituye el decano de la prensa nacional. Y luego pues los acontecimientos del año 2009 con el golpe de Estado, y finalmente el año 2017 con las elecciones denominadas inconstitucionales y las revueltas de la población, con lo que se ubica como uno de los faraónicos fraudes electorales que ahora está empezando a salir. San Pedro Sula les envía un saludo. A esta hora en Honduras es de noche y Maya Televisión se hace presente para discutir una temática de suma importancia. Una plataforma que se identifica como plataforma ciudadana, exigiendo la salida de Juan Orlando Hernández y la convocatoria anticipada a elecciones en Honduras. Y enseguida muestra la Constitución y dice que de no hacerse harán uso de lo que llama allí la Carta Magna o el primer libro del Estado de Honduras, a rebelarse. Hoy hemos invitado a dos reconocidos analistas de la costa norte de Honduras para desarrollar esta temática. El licenciado Leonardo Pineda, de la sociedad civil en la costa norte de Honduras, en San Pedro Sula, y al licenciado Maximiliano Carranza. Él es un líder, fue precandidato a diputado por el departamento de Cortés desde la institución Pino Social Demócrata. Bienvenido, licenciado Leonardo Pineda, a Maya Televisión. Gracias, muy amable por la invitación y muy honrado de compartir este espacio con ustedes sobre este tema tan delicado, ¿verdad?, que ha surgido en estas últimas horas, estos últimos días, sobre esta plataforma y sobre esta petición tan fuerte y tan formal de parte de este grupo de personas, que ya vamos a entrar después en detalle quiénes son y por qué lo están haciendo. Licenciado Maximiliano Carranza, Maya Televisión le saluda a la teleaudiencia. Se desvela, pero interesada y preocupada por la patria de Morazán, de Lempira y de nuestro máximo escritor nacional, Julio Escoto, los niños, los jóvenes. Sí, muchas gracias por la invitación. Como dijo el licenciado, creo que es un tema muy importante en la actualidad y se mira la importancia por tantas personas de diferentes grupos de la sociedad civil agrupándose en un tema que en realidad, aunque mucha gente no lo quiera, nos afecta a todos. Entonces es de suma importancia no solo para las personas involucradas, sino para todo el pueblo, en realidad entender la magnitud de lo que está pasando, porque lo estamos viendo todos los días en cada una de nuestras vidas. La compañía Maya Televisión, a través de la presidencia ejecutiva, el licenciado Mario Flores Ponce, ha editorializado con respecto a esta plataforma ciudadana y ha tocado lo medular del pronunciamiento que han lanzado. ¿Qué les parece si lo miramos, si lo escuchamos y luego hacen las consideraciones respectivas y el debate con respecto al contenido del documento
que ya se promulgó en la ciudad de Tegucigalpa, está en las redes sociales, masivamente en los medios de comunicación, y Maya Televisión, esta empresa periodística y de comunicación social, entre las 5 más importantes del país, pues se hace presente con su opinión editorial inmediatamente que ha salido la plataforma, y quisiéramos que ustedes partieran de lo que hace aquí en esta exposición el licenciado Mario Flores Ponce. Miremos y escuchemos, por favor. Plataforma Social Ciudadana es el nombre que este grupo de ciudadanos hondureños ha formado a partir de este día, dejando las puertas abiertas para todos aquellos y aquellas que quieran formar parte de una plataforma que va a luchar porque se vuelva a vivir dentro de lo que dice la Constitución, sin violentarla, porque según opinión de ellos, en este momento prácticamente todo lo que se hace en este país es ilegal, porque ilegal es el presidente, ilegal son las órdenes que da, porque no existe en Honduras la reelección. Fundamentalmente la plataforma, nos han dicho los que asistieron hoy a ella, entre los cuales voy a mencionar algunos que recuerde, está Luis Zelaya, está Quique Ortiz, Moisés Ulloa y otros como Ramón Custodio y otros decenas, Eduardo Facusé y otras decenas de ciudadanos que firmaron, y que con esta plataforma se pretende luchar en contra de todos aquellos que están ilegalmente ejerciendo el poder según ellos. Eso vamos a aclararlo desde un principio. Vamos a hablar en función de lo que ellos han dicho. Y ponen como primer lugar que van a pedir que Juan Orlando Hernández renuncie y se vaya, para que, dado ese punto, se pueda llamar a un plebiscito o a un referéndum. En el plebiscito se buscaría, según entendemos nosotros, una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la reelección, sí o no? Si la respuesta es sí, entonces habría una segunda respuesta, una pregunta segunda que sería: ¿la quiere seguida o salteada, como dice? Es decir, que tenga que salir del poder y buscar el poder desde afuera. Esto es lo que buscan en función de que, una vez logrado saber qué es lo que quiere el pueblo hondureño con este tema tan vilipendiado, y que todo mundo dice saber qué es lo que quiere nuestro pueblo hondureño, una vez logrado saber qué es lo que se busca, llamar a unas elecciones anticipadas, de manera tal pues que pasemos de inmediato, una vez electo el nuevo presidente, a estar dentro del margen de la Constitución de la República de Honduras. Ahí se plantea por parte de algunos sectores que definitivamente no quieren una constituyente, porque leyes en este país tenemos suficientes. El problema que tenemos son políticos que les ha valido charra pasearse en las leyes hondureñas, de manera tal pues que las mueven a conforme sus intereses, han dicho los que fueron entrevistados en esa plataforma. Otros dicen que sí, que hay que hacer un plebiscito y que posteriormente hay que llamar a una constituyente para elegir todos los nuevos personajes que han de dirigir este país, y que además hacer de nuevo las instituciones. Por lo tanto,
hay mucho trabajo para enfrente y nosotros estamos claros, y se les hizo la pregunta a ellos también, que si esa plataforma es eminentemente social o es una plataforma con intereses políticos, de la cual va a salir un candidato a la presidencia de la República, porque en ese lugar también estaba Salvador Narrala, y por supuesto, estando juntos Luis y Salvador Narrala, toda la especulación es alrededor de que ellos van a formar, de ahí va a salir un presidente. Por otra parte, todo este trabajo que está haciendo la plataforma evidentemente es en contra de lo que están planeando desde el seno del Partido Nacional, y en el cual están supuestamente incluidos también los de Libre y un sector del liberalismo que supuestamente dirige Carlos Flores Facusé, quienes estarían ya puestos de acuerdo para, desde ese Congreso que está ahorita, llamar a una constituyente y convertirse el Congreso en una constituyente y hacer borrón y cuenta nueva de todo lo que se hizo antes y proceder a llamar a unas elecciones y permitir la reelección de manera tal que Juan Orlando Hernández y Mel Zelaya, lo mismo que Carlos Flores Facusé, estarían con posibilidades de relanzar sus candidaturas, y el pueblo hondureño pues tendría que votar por ellos, por alguno de ellos. Esto es en términos generales lo que han dicho hoy en esa plataforma. Esperamos y vamos a ver qué futuro tiene. Hasta pronto. Ahí está la exposición del licenciado Mario Flores Ponce, la opinión editorial de Maya Televisión. Licenciado Leonardo Pineda, sus consideraciones al respecto. Bueno, primero decir que esta es una plataforma social, es un espacio de articulación, ¿verdad? Como bien lo dice el comunicado y como lo dijo también el licenciado Flores Ponce, de sociedad civil, de etnias, estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas comunes también, estamos hablando de ámbitos diversos. Y realmente lo que nos convoca es la ruptura del orden constitucional en Honduras. Nosotros hemos visto cómo desde el 2015 hay una sentencia de una sala constitucional diciendo que la reelección sí es permitida, o por lo menos diciendo que se podía hablar de la reelección, que fue el primer tema que tocaron desde el partido que está en el gobierno ahorita, ¿verdad? Que se rompiera el hecho de que se pudiera hablar de una reelección en Honduras. Luego aducen que la reelección sí es un derecho, que es un derecho humano, ¿verdad? Cosa que quedó claramente dilucidada en una sentencia que dieron en Europa, ¿no? que fue solicitada por la OEA, y dijeron que no, que la reelección no era un derecho humano, que cada país tiene su pacto social, en este caso nuestra Constitución de la República, y ese pacto social había sido quebrantado, ¿verdad? La Constitución de Honduras establece firmemente que la reelección no es posible, y eso no ha sido cambiado. Por ende, al presentarse Juan Orlando Hernández a las elecciones, está violando la Constitución, está cometiendo un delito de traición a la patria. Entonces esas elecciones son nulas, por eso deben ser anuladas y por eso debe convocarse a unas nuevas elecciones lo antes posible. Eso es lo que está solicitando la plataforma social ciudadana por Honduras. Licenciado Maximiliano Carranza, usted fue protagonista y prácticamente parte afectada en el último proceso electoral. Hoy está esta plataforma, que lo ha manifestado el licenciado Leonardo Pineda, es un espacio de articulación de ciudadanos, organizaciones de ámbitos diversos, la denominada sociedad civil, están los empresarios, la Cámara de Comercio, el COEP, está la pequeña, la mediana industria, seguro que están las cooperativas, están hablando de grupos
multiétnicos, e incluso la comunidad caribuna tiene que estar acá, pero aparece aquí también la iglesia, los grupos religiosos, los estudiantes, están los académicos, vemos allí en la primera reunión a los intelectuales, los grupos políticos, están prácticamente todos, hasta del mismo Partido Nacional, los gremios, los movimientos sociales, las redes temáticas. Quiero que usted valore este planteamiento que se está haciendo cuando el objetivo principal es exigir, no están pidiendo, están exigiendo la salida del señor Juan Orlando Hernández Alvarado y que se convoque a elecciones anticipadas en Honduras. Y ya escuchó usted lo que dijo el licenciado Leonardo Pineda. Es ilegal el proceso electoral en el que usted participó. Sí, desde el momento de que hay un candidato que busca la presidencia cuando la Constitución lo prohíbe, lógicamente es un proceso completamente ilegal. Creo que el punto de que estén todas estas organizaciones reunidas demuestra que no es un fin político, sino un fin de interés nacional, un fin de interés social, y lo más importante es que todas las partes del país se involucren, porque al final afecta a todas las personas. Si usted mira el análisis que hace el licenciado, uno de los problemas grandes quizás no solo es la reelección en sí, sino que históricamente la clase política no le ha importado las leyes que existen en el país, la falta de institucionalidad, y quizás una de sus expresiones máximas es que la persona que juró defender la Constitución la viola para continuar en el poder. Entonces, el caso de la reelección en la elección pasada es más una manifestación de lo que hemos estado viendo por muchos años, que hay un gobierno de todos los partidos y políticos de todos los partidos, no solo del que está actualmente en el gobierno, que no han hecho respetar las leyes del país. Y si usted mira el comunicado, mira el editorial, una de las cosas que creo que sobresale es el deseo de las personas, de los diferentes grupos sociales, de que se respete la ley. Y se respete a todo nivel, que no solo porque alguien esté sentado en la silla de la presidencia la ley no le aplique, que solo porque alguien esté en el Congreso la ley no le aplique. Y creo que la gente lo que más desea es que haya justicia y que haya orden y el imperio de la ley. Y una de las cosas más frustrantes que vivió el país durante las elecciones pasadas fue que se sintió engañada, que se sintió que para qué ir a votar si al final todo estaba arreglado. Y creo que ahora usted está viendo esa frustración llegar a un punto que la gente, no solo los políticos, sino la empresa privada, como usted dijo, las iglesias, los intelectuales dicen ya no más. Y creo que es un punto muy importante en nuestro país donde se unen todos esos diferentes grupos para pedir ese cambio. ¿Por qué el editorial de el licenciado Flores Ponce y lo que es Maya Televisión se ocupan ventanas autónomas, ventanas más objetivas, más neutrales, a sabiendas que el sistema mediático, la plataforma que impera en Honduras, lo ha tomado con más reserva, algo así como cautela, o lo que podríamos desnudar un poco más de conservadurismo. Esta cuestión no es así. Esto es un detonante, esta es una bomba. Y sentimos que el editorial del licenciado Flores Ponce también acompaña al éxodo que se está dando del país, y que es la denuncia principal y la esencia de la exigencia para pedirle la salida o la renuncia o la deposición de quien tiene que hacerlo al señor Hernández Alvarado. Y es que no podemos negar. ¿Quién en Honduras va a negar, por ejemplo, algunos índices que se nos han atribuido en los últimos meses, en este año, como por ejemplo el aumento de la pobreza y la pobreza extrema en Honduras? ¿Quién puede negar las graves violaciones de derechos humanos, tanto pre y post electorales? No se puede negar. La empresa privada reclamando que estamos aplazados en la cuenta del milenio, que estamos aplazados en el doing business, que estamos aplazados en casi todos los indicadores que nos dicen que podemos hacer mejores negocios, estamos aplazados.
Entonces, quiere decir que el haber roto nuestro pacto social, quiere decir que el haber roto nuestro pacto de convivencia no funcionó. Estamos caminando sobre un terreno muy peligroso, estamos actuando pues sobre una bomba de tiempo y lo decíamos nosotros anteriormente, y querían minimizar y querían buscar, por ejemplo, culpables a esto de las caravanas de migrantes que van para Estados Unidos, pero la migración en Honduras no es muy nueva que se diga. Del 2009 a la fecha, aproximadamente unas 300 personas han estado abandonando el país. Mínimo, sí, puede ser mucho más, pueden ser hasta 500, pero como mínimo 300 personas están abandonando el país diariamente. Lo que usted ve en esas caravanas no es más que la unión de las personas que de repente se querían ir en una semana. Entonces, quiere decir que la situación está compleja. Uno ve los índices, por ejemplo, de empleabilidad y de subempleo, y ve que hay una terrible carencia. Usted ve los mismos índices del Instituto Nacional de Estadística que dicen que casi un 50% de las personas en Honduras están ganando 4.000 lempiras. ¿Qué hace una persona con 4.000 lempiras hoy en día en este país si la canasta básica cuesta casi 8 o 9.000 lempiras? No puede ni comer. Entonces, tenemos un serio problema que deriva, como decía bien el licenciado Max, de este abuso del poder que ha existido en Honduras. ¿Y por qué abuso del poder? Porque hay una cleptocracia, lo vamos a llamar de esa manera, personas que se están dedicando a asaltar el Estado de Honduras, y eso ya dejó de ser un secreto también. Eso podemos verlo en el IS, podemos verlo en el INE, podemos verlo en la SAC, podemos verlo en el PRAF, podemos verlo, en fin, en una gran cantidad de denuncias que ha presentado el CNA, que ha presentado la ASJ, que ha presentado la MASI, cómo la cleptocracia que está gobernando este país la ha asaltado. Tenemos que poner un alto, porque si no, las cosas pueden empeorar, y por eso precisamente es que nace la Plataforma Social Ciudadana por Honduras, para pedir primeramente la salida del poder del ilegítimo presidente que tenemos en este momento, el señor Juan Hernández, ilegítimo por todo lo que ya explicamos que es violatorio a la Constitución, su elección, y la convocatoria inmediata a unas nuevas elecciones bajo un nuevo Tribunal Supremo Electoral que garantice no solo la transparencia del proceso, sino también la transparencia en los resultados. El editorial es puntual del licenciado Mario Flores Ponce. Es un hombre de negocios, es un empresario, es un político, un líder relacionado con la estructura de poder arriba en materia de información. Pero sentimos que hubo una sorpresa en otros sectores, especialmente la población, con la presentación de esta plataforma, licenciado Max. Sí, quizás una sorpresa por ver las diferentes caras que estaban ahí, las diferentes organizaciones, no tanto por el mensaje de la plataforma, porque como bien decía el licenciado, hay tantas cosas en Honduras que no se pueden negar. O sea, cuántas personas que, digamos, si vemos una caravana salir, pero es bien raro encontrar en este país alguien que no tenga por lo menos un familiar afuera de este país. Entonces la sorpresa quizás sea decir, wow, todos estos grupos se están uniendo cuando nunca pensamos verlos juntos, cuando no empezábamos que la empresa privada, por un temor a una extorsión tributaria o un terrorismo tributario que ha tenido el gobierno, no ha querido hacer nada. O la iglesia que quizás en el 2009 tomó un papel un poco más visible de lo que tomó en el 2017. Entonces quizás la sorpresa sea más de que hemos llegado a un punto donde las personas hayan dicho basta ya y se hayan unido. Creo que eso es lo que sorprende más. No sorprende saber que hay un nuevo caso de corrupción, porque lo vemos todos los días. ¿Cómo es posible que el Congreso Nacional reduzca las penas por corrupción? Eso ya es un descaro que digan no me importa ya. Y creo que eso es lo que las personas ya se llegaron a un momento que ya no pueden aguantar, y viene la sorpresa tal vez de la unión, no tanto del mensaje, porque el mensaje lo comparte la gran mayoría de este país, sino casi el 80%. La línea del editorialista lo siento preocupado, angustiado, atormentado.
el reflejo propio de la población. Sí, yo diría... Perdón. Sí, es que realmente voy a tomar de ejemplo las muchas entrevistas que hemos visto de las personas que están emigrando hacia Estados Unidos en este momento y dicen, ¿y qué puedo hacer en Honduras? Yo busco trabajo, no lo encuentro. Trabajo. Yo voy en mi barrio, los barrios marginales, ¿verdad? Que son de los que están aportando la mayoría de los migrantes, como Rivera Hernández, como Chamilecón, y quiero poner un pequeño emprendimiento. Los primeros que llegan son los muchachos a pedirme los impuestos. Inseguridad. Los grandes empresarios diciendo, tenemos poca confianza en invertir en el país porque la seguridad jurídica no existe. Corrupción. Bueno, esa es inseguridad jurídica, la corrupción es otro elemento aparte, ¿verdad? Corrupción campante y rampante, ¿verdad? Que personas que asignan contratos de dedo y no licitados, por ejemplo, o estas alianzas público-privadas que se le han empezado a entrar también ahorita ya, viendo cómo están asignadas a las mismas personas que están en el poder y que no son usadas de la manera correcta, ¿verdad? En fin, hay tantas cosas que están pasando en el país que no las podemos ocultar, que son cosas que son evidentes, ¿verdad? Y que tienen una génesis, ¿verdad? Y es el irrespeto a nuestra estructura legal y a nuestra Constitución. La comparecencia en esta oportunidad en Maya Televisión y su noticiario estelar de gala desde la ciudad de San Pedro Sula. Desde aquí se genera la opinión más alta que pueda tener este país en este momento, y comparece Leonardo Pineda de la sociedad civil, Maximiliano Carranza. Él es un líder y ha formado parte de los cuadros de propuestas políticas a diputados desde el Pino Socialdemócrata. La plataforma ciudadana que exige la salida de Juan Orlando Hernández y la convocatoria anticipada de elecciones en Honduras es la temática que estamos tratando. Permítanos una mensajería para volver con ustedes con el análisis que hacemos al planteamiento y a la posición editorial de Maya Televisión a través del presidente ejecutivo, el licenciado Mario Flores Ponce. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bellos cielos. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, Guanacio. Siento la vida crecer. Pinta de colores, Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos a través de nuestra plataforma de las compañías de cable a nivel nacional. Más de 600 estructuras de cable, aquellas que están tomando la señal, la están repitiendo, sirviéndola a sus televidentes, a tu teleaudiencia, cuanto los felicitamos porque le están llevando uno de los mensajes más claros y más dignos, beligerantes que tiene la patria y por supuesto el sistema de comunicación social. El WhatsApp, ahí está en la pantalla, el 99-9205-94, para que ustedes nos puedan escribir, hacer los comentarios, hacerles las sugerencias. Por supuesto que hoy tendremos una respuesta masiva a esta iniciativa que se ha presentado con respecto a una plataforma que está exigiendo algunos planteamientos torales y puntuales, y que podría ser el fin de esta era del Partido Nacional, de sus colaboradores políticos y por supuesto de la era del señor Juan Orlando Hernández Alvarado, ahí en la ciudad de Tegucigalpa. Comparece el licenciado Leonardo Pineda y el licenciado Maximiliano Carranza. Ellos lo hacen desde la ciudad de San Pedro Sula. Vamos a ver, dice aquí de esta cleptocracia que asalta al país, y de este asalto
quien más sufre es la población, claro. el pueblo. Según el Foro Social de la Deuda Externa y el Desarrollo en Honduras, FOSDE, 3 millones de personas, exactamente, 3 millones de personas solo comen un plato al día. ¿Qué cantidad tendrá ese plato y qué calidad es ese plato? No, pues imagínese usted una persona que gana $1.25 al día. ¿Qué puede comer usted con 27 lempiras? Tal vez arroz y frijoles, ¿verdad? Tal vez. O tal vez frijoles y tortilla. Y más, y si es una familia numerosa como las muchas que hay, por ejemplo, aquí en los bordos de San Pedro Sula. ¿Qué puede comer una persona con $1.25 que dice el FOSDE que de ese 67% de personas que están en pobreza en este país, un 43% están en extrema pobreza? ¿Qué significa eso? Que ese 43% suman aproximadamente unos poco más de 2 millones de personas, solo tienen $1.25 al día para comer. $1, 3 tiempos. O sea, es algo miseria extrema. Y retomando un poquito lo que le decía, cuando uno establece un contrato con otra persona y esa persona viola ese contrato, obviamente van a haber repercusiones, van a haber problemas, van a haber consecuencias de haber roto el orden constitucional en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo en el país en este momento, con el desafortunado y desastroso desempeño, ¿verdad? En muchas de las áreas en el país, y aunque se quiera ocultar, no se puede ocultar, porque viene la comunidad internacional, como la CEPAL, por ejemplo, a decirnos que en efecto tenemos un país pobre y que estamos con el 63% de pobreza, y eso no lo podemos ocultar y no lo podemos negar. Y así sucesivamente podemos hablar de tantas cosas que están sucediendo en nuestro país, que repito, gracias a esa cleptocracia, a esa corrupción desmedida, a ese anhelo y ese deseo, de enriquecimiento malsano que tienen algunas personas, que están dejando este país sin salud, sin educación, sin seguridad y sin un montón de situaciones más que deberían ser constantes en nuestro país. El editorial del licenciado Flores Ponce, Maya Televisión, también revela pues que la plataforma está proponiendo convocar a elecciones generales anticipadas bajo la responsabilidad de un gobierno provisional que se constituya, licenciado Max. Sí, creo que uno de los problemas que hemos tenido en elecciones en general ha sido que las elecciones han sido politizadas, y no por los candidatos, sino porque el Tribunal Supremo lo maneja de una forma poco transparente. También un registro nacional que pone muchas trabas para votar, y lo vemos no solo en Honduras, sino en otros países, que si se logra suprimir el voto, como tantos jóvenes que no lograron tener una tarjeta de identidad, eso limita las posibilidades de cambio. Ahora, para tener unas elecciones transparentes y unas elecciones que el pueblo pueda creer y decir, si la voluntad del pueblo se está respetando, tiene que haber un cambio. No pueden ser las mismas autoridades que han venido manejando eso, porque el problema es que la gente ya perdió fe en ese sistema. Y para poder llegar a unas elecciones transparentes, que la comunidad internacional pueda decir, sí, esto tiene sentido, es válido, y que los hondureños podamos sentir que independientemente del resultado, la voluntad del pueblo se hizo, se necesitan nuevas autoridades. Ahora, una cosa que quiero dejar claro, esto de un cambio o unas nuevas elecciones, el sentido no solo decir, bueno, Juan Orlando ya salió de la casa presidencial y eso va a cambiar todos nuestros problemas. Tiene que haber un cambio en la clase política y un cambio en la forma de que ejercemos la ley en el país, porque si solo se cambian las caras pero todo lo demás sigue igual, no obtenemos nada. Entonces, por eso, si usted ve el comunicado, ve el editorial, una cosa que dice que el imperio de la ley se cumpla es tan importante como tener nuevas elecciones, porque si tenemos nuevas elecciones y vivimos en un país donde todavía la ley no se cumpla, no quedamos en nada, seguimos con los mismos problemas. Estamos viendo aquí la fotografía de las personalidades que han entrado en el protagonismo. Está el expresidente de los derechos humanos en Honduras, el doctor Ramón Custodio López. Está ahí el reconocido empresario y un líder
de crítica, el señor Facusé. Encontramos acá a líderes del Partido Liberal, está el presidente del Central Ejecutivo, el señor Luis Zelaya Medrano. Aparecen aquí damas de la política de la ciudad de Tegucigalpa, líderes del Partido PINU Socialdemócrata, está el señor Quiquito Ortrez, entre otras personalidades, pero ustedes que están en lo que es la información y la estructuración de esta plataforma que surgió en Tegucigalpa, licenciado Leonardo, pero tengo entendido que sigue en los próximos días en la ciudad de San Pedro Sula, luego en los 18 departamentos, incluyendo La Mosquitia e Islas de la Bahía. Así es. Se pretende que la próxima semana, a mediados de semana, tengamos nuestro lanzamiento de la plataforma aquí en San Pedro Sula. Y quiero recalcar y quiero profundizar en lo que dijo el licenciado Max. Es importante señalar que este no es un movimiento político partidario. Es muy importante decirlo, porque este es un movimiento plenamente ciudadano, que es integrador, que es aglutinador de aquellas personas que estamos realmente preocupadas por la situación de nuestro país, que anhelamos lo que él decía, el volvimiento al orden constitucional, que volvamos al orden constitucional. No podemos seguir obviando nuestra Carta Magna para todo lo que hacemos. Hacen la broma, ¿verdad?, que la Carta Magna está tan ultrajada, pues que ya no se sabe ni qué es, y que por eso quieren una Asamblea Nacional Constituyente más adelante. Y para mí esa idea de una Asamblea Nacional Constituyente, o esa idea de un plebiscito para ver si se quiere o no se quiere la reelección, realmente son temas secundarios. Lo que tenemos que retomar en este momento es el orden constitucional, decirle al pueblo: ustedes pueden elegir, ustedes tienen que elegir sus autoridades y tienen que hacerlo con las garantías que ya están establecidas en nuestra ley y en nuestra constitución. El soberano es el pueblo, y el pueblo es el que tiene que decidir quién está en el poder. Y si tomamos eso como punto de partida y volvemos otra vez y lo recalcamos y somos enfáticos y vemos una imposición de una candidatura presidencial y vemos un potencial o posible fraude electoral, como se menciona, entonces ya el pueblo no es el que manda un pequeño grupo para sus propios intereses. Vamos a tomar aquí las declaraciones del señor Salvador Narrala, que fue candidato presidencial y a quien se le atribuye haber ganado las elecciones. Lo dice el Partido Liberal con su máxima cúpula. Ustedes como Partido PINU, Maximiliano, lo acompañan también. Y dice: esa es prácticamente la piedra que entorpece el funcionamiento normal de nuestra nación, de Honduras. Por lo tanto, Juan Hernández y quienes lo rodean del Partido Nacional tienen que entender la situación, tienen que entender que buscar alguna salida es el señalamiento categórico. Esa salida parece que ellos no la pueden encontrar, entonces se les está planteando a través de la plataforma social ciudadana que abandonen el poder para que Honduras vuelva a la normalidad y que dejen de salir caravanas desde el país, desde Honduras. Sí, creo que hay dos problemas graves que ocurren en las elecciones del 2017, como hemos dicho. Número uno, que hay un candidato que se presenta a una elección a presidente de una manera ilegal. Y desde ese momento, en realidad, toda la elección pierde legitimidad. Pero número dos, que las personas que en realidad niegan que hubo un fraude en las elecciones, por lo menos a nivel presidencial, lo niegan porque en realidad están ciegas o no lo quieren ver. O sea, no existe una explicación lógica. Han hecho análisis, publicaciones como The Economist, que no tienen nada que ver en este país. Entonces, a partir de esos dos, se crea una situación muy difícil para gobernar el país. Pero sumémosle a eso lo que hemos viniendo hablando de la falta de institucionalidad y la falta de seguridad jurídica. Está en una situación que en realidad no puede salir adelante. Ahora, una cosa que yo sí creo, y que el licenciado Leonardo lo estaba comentando, que esto no es de un interés político de una persona o de un partido. Y lo más importante es que en este momento las personas te tienen que despojar de sus intereses personales, independientemente de quiénes sean, ya sean
dentro del partido de gobierno, de la oposición, porque es sumamente importante que el cambio no se mire a una persona. En Honduras se rompió el bipartidismo hace unos años, pero la gente siempre anda buscando una persona que va a cambiar a este país, una persona que sientan que va a ser quien va a solucionar todos nuestros problemas. Y los únicos que podemos solucionar nuestros problemas somos nosotros mismos. Entonces, por eso es tan importante que esto no sea algo político, de que se surja a esta persona, o que hayan fracciones. Lo importante es que el interés común se cumpla, y el interés común es que en realidad hayan elecciones de que las personas puedan confiar. Entonces, sí, las elecciones del 2017 son un fraude, y hasta muchas personas que apoyaron a la persona que actualmente está en la presidencia lo aceptan. Pero la realidad es que tenemos que ver cuál es la solución en el futuro. No podemos seguir diciendo, bueno, esto en el 2017, esto. Ahora tenemos que buscar una solución ya, y la solución que necesitamos es que haya unas elecciones legítimas y que cambiemos el sistema, pero sobre todo con una seguridad jurídica, que se respete la ley independientemente de a quién se esté sobre la silla. Bien, demos una miradita a los medios de comunicación internacional. No encontramos aquella preponderancia para hacerle eco a la plataforma, especialmente los medios impresos. Vamos a ver el periódico El País, que tiene un editorial que es La Tribuna en Tegucigalpa y El País en San Pedro Sula. El diario La Prensa, que tiene 3 emisiones, La Prensa en San Pedro Sula, El Heraldo en Tegucigalpa y su periódico 10. Pero las agencias internacionales, mire lo que titula la agencia EFE: nueva plataforma ciudadana por Honduras pide la salida del presidente. Y sale aquí la publicación, dice: la plataforma social ciudadana por Honduras se conformó para demandar la salida del presidente del país, Juan Orlando Hernández, y se convoque a elecciones anticipadas para poner fin a la crisis derivada de un presunto fraude en los comicios de 2017. Esto es demasiado fuerte, ¿sabes? Esto es fuertísimo, Leonardo. Sí, es que a veces se pretende tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y todos conocemos aquí a veces cómo ha funcionado tradicionalmente los medios de comunicación, ¿verdad? Que tienen, y yo no lo voy a satanizar, voy a decir, bueno, que tienen demasiados compromisos económicos con Casa de Gobierno, ¿verdad? Que dependen de su facturación en gran medida de lo que Casa de Gobierno les pauta, ¿verdad? Entonces, obviamente es muy complejo para muchas personas que están siendo beneficiadas con buenas pautas comerciales, ponerse en contra de aquel que les está dando su dinerito, ¿verdad? Entonces, y eso es hasta legal, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero ese acomodamiento no es correcto. Cuando el verdadero periodismo tiene que aprender a decir la verdad, ¿verdad? Y tiene que aprender a ser investigativo, no solo estar repitiendo lo que le mandan desde allá, desde Casa de Gobierno, que tiene que decir. Entonces, por eso de repente no aparecen más en los medios de comunicación un lanzamiento y un señalamiento y una exigencia de este tipo, que no es cualquier exigencia tampoco, y que no está hecha por cualquier persona, ¿verdad? Son personas notables de nuestro país. Usted, por ejemplo, también podía ver en esa foto, por decir algo, a don Efraín Díaz Arribillaga, ¿verdad? Que ha sido una persona con una alta solvencia, que ha sido una persona con una alta solvencia moral en este país. No es cualquier persona. Usted mencionaba, por ejemplo, al excomisionado de los derechos humanos, a don Ramón Custodio López. Se le podrán señalar algunos defectos de carácter, pero no de solvencia moral tampoco, ¿verdad? Y así sucesivamente a don Bernard Martínez. Ahí está la licenciada Durón también. En fin, hay personas con reconocida solvencia moral que están sumamente preocupados en el país, que hacen el señalamiento. Y yo entiendo que de poco a poco, a medida que la plataforma se vaya considerando, también los medios de comunicación lo van a ir haciendo. Y eso estoy plenamente convencido que va a pasar. De hecho, el simple hecho de estar, por ejemplo, en esta casa de comunicación, ya quiere decir que los medios de comunicación van a tener que empezar a abrirse a estas solicitudes de la sociedad civil. Licenciado Maximiliano Carranza, dice el despacho de esta agencia de noticias: la inmediata salida del poder de Hernández
haciendo uso de las vías constitucionales, jurídicas y políticas existentes, entre ellas consultar al pueblo sobre la reelección presidencial, una salida acordada políticamente a ejercer nuestro derecho constitucional a la insurrección. Lo que antes era una palabra prohibida, hoy está, como quien dice, en el tapete de la plataforma. Sí, es interesante cuando vemos los diferentes movimientos en el mundo, ya sea en Europa, las insurrecciones en los países árabes en los últimos años, o inclusive aquí en Latinoamérica, vemos que en Honduras usualmente ha faltado ese deseo de organizarse de la gente y en realidad protestar en contra de las cosas que vayan a favor de los intereses de unos pocos y en contra de la mayoría. Y vemos que en estos momentos, lo que hemos vivido como país, quizás en el último año, fueron momentos muy fuertes. Y realmente son cosas que no nos convienen a nadie, no conviene al país, no conviene ni a los empresarios ni a las personas de bajos recursos. Pero también se llega a un punto que se sabe que cuando alguien controla el poder de una manera absoluta, sin respeto a la ley, las opciones son un poco limitadas. Una de las cosas que vemos es quizás un cambio de mentalidad de ciertos países al ver a ponerle una cara humana a la crisis que está pasando en Honduras. Porque si bien es cierto, hemos salido 300, 500 personas todos los días emigran del país, ver esas caravanas en videos con las mamás, con los niños, con los abuelos, eso causa un impacto que quizás no se había visto antes, porque se le pone una cara humana. Ya no solo son las historias que la gente escucha de que, bueno, viven 1 millón de hondureños en Estados Unidos, sino se ve la desesperación de una mamá o un padre de agarrar un hijo pequeño en manos para caminar miles de kilómetros para en busca de una oportunidad. Lo que nos dice que para uno yo tengo 2 hijos pequeños, a mí lo que eso me dice es que las personas están en un punto de desesperación que sienten que no tienen nada más que perder. Y quizás eso es un motivante para hacer un cambio social, pero también es algo que puede ser de mucho riesgo. Entonces sabemos que es importante que el partido de gobierno vea la situación y entienda que el deseo del pueblo es elecciones limpias y que se respete la ley y la voluntad del pueblo en este país. Sí, aquí la plataforma aparece luego del éxodo, del aplazamiento de Honduras, una vez más en la cuenta del milenio, de 25 puntos, apenas aprueba 6, 2 completamente aplazados: derechos humanos y corrupción. Y luego las elecciones a medio periodo, las elecciones legislativas, donde el señor Trump mencionó una palabra para los gobiernos centroamericanos, especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador, un poquito a Nicaragua, pero nadie puede ignorar que la dosis más fuerte fue para Hernández Alvarado, esa palabra de ladrones y la defensa del gobierno de Honduras, en que ellos no manejan fondos. Entonces, ¿quién es el ladrón? Los gobiernos con su aparato administrativo. Entonces creo que hay un rebote. Esta cuestión no les parece a ellos, y aquí están las consecuencias de esta salida de la plataforma. Pero bien, licenciado Leonardo, quiero que definamos este papel: las Fuerzas Armadas y la Embajada Americana, aunque cualquiera podría decir que la acción del pueblo será suficiente para terminar con este capítulo y dar paso a la salida de Alvarado, y enseguida lo que plantea la plataforma, convocar a elecciones en los próximos 6 meses. Ok, primero vamos a establecer algo. Las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional delegado por el pueblo, ¿verdad? Así como lo tiene el presidente, también las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional delegado por el pueblo, que habla de que ellos son garantes de la alternabilidad en el poder. Y esto no ha pasado. O sea que también podríamos decir que las Fuerzas Armadas no han cumplido su rol constitucional, y deben hacerlo para devolver el orden al país.
Ellos están puestos para salvaguardar nuestras fronteras, para que haya orden en el Estado y para garantizar la alternabilidad en el poder. Y si miramos, por ejemplo, ahorita con esto de las caravanas, a mí me sorprendió, me llamó poderosamente la atención, cómo, por ejemplo, después del llamado del presidente Donald Trump, se cierran las fronteras para que la gente no pueda salir, violando completamente acuerdos que existen entre las naciones centroamericanas de la libre movilidad, violando nuevamente nuestra Constitución, que dice que nosotros tenemos libre movilidad también. Entonces, las Fuerzas Armadas es un llamado a las Fuerzas Armadas, en realidad, a que cumplan. Es una institución también que yo considero puede jugar un papel preponderante en retornar el orden constitucional al país. Y acerca de la Embajada Americana, ¿qué decir? Nosotros, se supone, según la Constitución de nuestra República, somos un país soberano, ¿verdad? Somos un país que deberíamos tomar nuestras propias decisiones. Si bien es cierto, nos han ayudado muchísimo y esperamos que nos sigan ayudando, ¿por qué no? Pero tenemos que aprender nosotros a tomar nuestras propias decisiones como país, a responsabilizarnos como hondureños, a buscar las mejores alternativas, a buscar los mejores derroteros y a ser independientes. Si nosotros queremos elegir a un gobierno de derecha, qué bueno, lo elegimos nosotros. Si nosotros queremos elegir a un gobierno de izquierda, qué bueno, lo elegimos nosotros. Pero es nuestro deseo, es el deseo del pueblo hondureño el que debe prevalecer. Uclocracia, cuando la decisión no la toma el pueblo, sino la muchedumbre. Lo dijo Polibio. Cuando el pueblo es manipulado y decide sin información, es el pedir de los sistemas políticos, el último estado de la degradación del poder, o sea, la degeneración de la democracia. La uclocracia se nutre del rencor y de la ignorancia. Sí, eso es, y yo diría también del populismo, ¿verdad? Nosotros hemos visto en los últimos gobiernos, y no solamente en el gobierno nacionalista, sino en los últimos gobiernos, en los últimos 4 o 5 gobiernos, el asistencialismo, que la bolsita solidaria, que por aquí el bono, que por aquí, por allá, pero ese asistencialismo no genera desarrollo, y eso es lo que nosotros queremos para el país, que haya desarrollo, ¿verdad? Porque esa bolsita puede comprar un voto hoy, pero va a ser hambre mañana. Entonces tenemos que generar desarrollo, y ese descontento, como dice también este texto que usted acaba de leer, a veces los políticos lo capitalizan para sus propias conveniencias, ¿verdad? Y no debería ser así. La gente tendría que tomar decisiones con su cabeza fría, con su cabeza relajada, con su cabeza pensando realmente en el beneficio no inmediato, sino en el beneficio a largo plazo que le puede generar un voto. Esa es la manera, con el estómago lleno y saludable, esa es la manera de tomar verdaderas decisiones, y este país ya tiene algún tiempo de no tomarlas así. Los últimos 2 minutos del cierre de este mosaico, uno de los que está en la plataforma, el señor Facusé, dice que han tardado 30 años para estructurar la industria de manufactura en Honduras, la maquiladora, y 20 años para crear 126,000 plazas de empleo. Y de octubre al 31 de diciembre tiene que estar, como quien dice, resuelto 300,000 plazas. ¿Cómo creer este planteamiento de parte del gobierno de Tegucigalpa, el licenciado Max Carranza? Es una mentira. O sea, no hay otra forma de decirlo. Yo soy un economista de profesión, y una de las cosas que se sabe es que al final la ley de la economía no está para generar esa cantidad de trabajo. No existen las condiciones, no existe la inversión, no están las fuentes, no existe la seguridad jurídica. Y si fuera tan fácil, ¿por qué no se quedaron estos 300,000 empleos durante los primeros 4 años del... ¿Y por qué no sacaron esto antes? Exacto, porque es todo político. Es como decía el licenciado Leonardo, es un populismo decir vamos a crear esos 300,000 empleos, y lo único que es para calmar el momento, para decirle a Estados Unidos que estamos tratando de solucionar el problema. Pero si a mí me dicen
Si yo tengo 3, 4, 5 años de buscar trabajo y de repente ya no, el gobierno tiene una solución para generar 300,000, mi pregunta es por qué no lo hicieron hace 4 o 5 años. Porque la realidad es que no se puede generar esa cantidad de trabajo si no cambiamos estructuralmente cómo funciona la economía. Aquí importamos todo, no generamos nada, dependemos de las remesas y cada vez que suben las remesas, todo el gobierno celebra. Cuando es una triste realidad que el producto que más exportamos en este país son los hondureños. Y que si no fuera por las remesas, no vivimos. Y le digo, personalmente, tuve la bendición de estudiar en Estados Unidos. Yo viví 13 años allá. Y me decidí regresar. Pero lo que yo veo en el país es que el deseo de la juventud es irse. Porque hemos llegado que nadie cree que se va a lograr un empleo, que puede estudiar, que puede dedicarse, pero no hay futuro. Y para poder cambiar eso, ocupamos regresar a un orden constitucional para poder en realidad hacer la diferencia. Y la muestra de encuesta que se hizo en el sistema educativo de Tegucigalpa en niños de 7º grado a lo que es el 3º de ciclo fue que un porcentaje se va, otro porcentaje tiene el dinero para irse y otro porcentaje está preparándose para irse. No se le dio la cobertura, no se le dio la importancia del caso y esa gente ha salido. Y no estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles. Y después del 1 de diciembre, una vez que tome el poder el señor Andrés Manuel López Obrador en México, serán grandes partidas de poblaciones. Y ojo, un detalle bien importante que lo han mencionado aquí nuestros panelistas, en el caso del populismo, eso de los empleos. Y la otra cuestión con respecto a Max, que es economista, ya se está proyectando para el año 2019 o al cierre del 2018 más de 4.300 millones de lempiras en remesas, pero no es exactamente producto del trabajo o de la ganancia de nuestros compatriotas. Viene eso, pero viene que ellos están vendiendo, se están deshaciendo de todo porque hoy consideran que es eminente que los van a deportar, que los van a mandar para acá de parte de la administración del señor Donald Trump. Aunque lo último que ha salido es que el DACA por lo menos va a proteger a través del sistema judicial norteamericano para que los jóvenes puedan quedarse en Estados Unidos, pero eso no es así. De la noche a la mañana Estados Unidos defiende su patriotismo, su nacionalismo y no podemos garantizar absolutamente nada. Hoy esta solución de la plataforma es la salida del gobierno actual allá en Tegucigalpa y la entrada de otro gobierno. Eso será la discusión en el tercer bloque del noticiario Al Fin de la Noche desde Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Interesante, candente, extraordinario, fulminante el tema en esta oportunidad desde la costa norte de Honduras. Al Fin de la Noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula. Hoy tenemos que aprovechar las milésimas de segundo con la comparecencia del licenciado Leonardo Pineda de la sociedad civil y del licenciado Maximiliano Carranza, ex precandidato a diputado por Cortés. Él está en lo que es la comunidad de economistas, de analistas sociopolíticos desde la costa norte de Honduras, y estamos hoy haciendo una comparecencia y un análisis a lo que es esta plataforma ciudadana que exige los cambios políticos prácticamente radicales en Tegucigalpa al gobierno. ¿Quién sería la sucesión? Porque está el otro grupo que está trabajando con respecto a este plebiscito, pero ni tan siquiera para el 2020, estamos hablando para el 2021, y ahora aparece esta plataforma que es algo mucho más urgente, es necesario. El Partido Nacional ya tiene las reuniones, nuestro departamento de prensa está bien informado y también hemos investigado que ellos accederían a que salga Juan Orlando Hernández bajo dos condiciones. Uno, que se le permita la apertura a la no persecución y a la ejecución del requerimiento
por sus faltas y violaciones constitucionales. Y la otra sería a que asuma la vicepresidencia del gobierno actual en Tegucigalpa. Como quien dice, quedaríamos en lo mismo, Maximiliano. Sí, en la segunda alternativa que usted, que quedara como vicepresidente designado presidencial, es solamente un cambio de figura, porque a la larga sería una continuidad de la autoridad existente y no da una confianza al pueblo de decir en realidad las cosas están cambiando. Es una cara por otra, pero detrás sí la misma maquinaria y la misma irrespeto a la ley, porque también la Constitución prohíbe que la persona que sea designado presidencial haya ejercido la presidencia. Entonces saldríamos de una situación para continuar violando la Constitución. Ahora, hemos tenido acuerdos históricamente en Honduras, como después del 2009, para decir que no se va a juzgar ninguna parte. Una de las cosas que creo que tenemos que cambiar como país es terminar haciendo acuerdos políticos solo por ser acuerdos políticos. Si alguien violenta la ley, el peso de la ley tiene que caer sobre ellos. No es posible que un expresidente diga, bueno, yo sabía que estaban robando, pero no voy a decir nada porque estaba antes de una elección. En cualquier otro país donde hay justicia, esa persona debería estar presa. Entonces decir que, bueno, se le va a dejar ir solo porque va a firmar un acuerdo, bajarse, así no funciona la ley. Y si queremos cambiar, tenemos que en realidad hacer un cambio desde adentro. No es tanto sacar a Juan Orlando, es que se respete la ley en este país. Licenciado Leonardo, ya retomando y cerrando con el editorial de Maya Televisión en la voz del licenciado Mario Flores Ponce, y lo que dijeron ustedes aquí al principio, que no hay politización aquí, aunque hay políticos, pero ¿quién sucedería? ¿Quién conformaría ese gobierno que sucedería a Juan Orlando Hernández? Y la otra es la convocatoria a las elecciones. Mire, hay algo también, y para terminar de decir que esto no es una cuestión política, este es un llamado, la plataforma hizo un llamado a todos los partidos políticos, no solo a los partidos de oposición, al mismo Partido Nacional, como usted bien lo acaba de mencionar. Y si ya hay pláticas, que yo realmente no estoy enterado lo que usted acaba de decir ahorita, pero si ya hay pláticas dentro del mismo Partido Nacional, pueden llegar a un gobierno de consenso, ¿verdad? Además es un gobierno de transición que no tendría que durar, según la propuesta, más de 6 meses. Se hace un gobierno de consenso, podría ser un gobierno formado por todos los partidos políticos, ¿verdad? Mientras llegamos a una elección para retomar lo que debería realmente ser una elección verdadera y el orden constitucional, respetando lo que está establecido en nuestra Constitución. Nadie que haya ejercido la presidencia puede volver a ser presidente, ¿verdad? Entonces eso dejaría pues algunas figuras políticas a un lado, como usted lo dice, ¿verdad? Y hay unos que andan buscando plebiscitos y referéndum, pero pareciera más que están buscando su propio beneficio. Volvamos y retomemos el orden constitucional. Eso es exactamente lo que nosotros estamos buscando, que el respeto a la Constitución, a nuestra Carta Magna, a nuestro pacto social se respete. Entonces, se puede conformar un gobierno de transición, se puede buscar la transformación del Tribunal Supremo Electoral para que sea garantista, sí se puede hacer. Solo es que haya realmente una voluntad de quererlo hacer, de todos los partidos políticos, no solo los partidos que están representados en este momento en la plataforma. Nosotros no hemos cerrado como parte de la plataforma aquí en San Pedro tener a los buenos nacionalistas. ¿Por qué no los vamos a tener si todos somos hondureños? Precisamente eso es lo que andamos buscando, que el respeto, que la unidad se vuelva a dar en el país y no que estemos jalando unos por un lado y otros por otro. Solamente el último minuto del noticiario de la comparecencia del licenciado Maximiliano Carranza. Usted que estudió en Estados Unidos, que conoce bien el movimiento y la estructura política de Estados Unidos, pero la idiosincrasia del pueblo, parece que les ha gustado esto de la plataforma, venga de donde venga. Es lo que podríamos percibir. Sí, creo que en Estados Unidos, con muchos defectos que pueda haber en el sistema, hay una institucionalidad, y usted lo puede ver. Usted comentó que el presidente de Estados Unidos quiso parar DACA, pero las cortes lo impidieron. Entonces, ese diseño que quizás la gente no le gusta cómo se elige un presidente, todo, pero las reglas son claras y existe el imperio de la ley.
Entonces cuando se escucha eso en otros países que hemos tenido problemas en realidad de poder ejercer ese imperio de la ley, del respeto a la Constitución, hay un interés. Y hay un interés por los medios, porque usted ve también que los medios no están al favor o al deseo de un político en los Estados Unidos. Entonces eso da apertura para poder tener quizás unos espacios o más visibilidad de lo que se le podría dar en los medios locales. Entonces creo que sí, y no solo Estados Unidos, creo que muchos países donde hay democracias apoyan estos tipos de movimientos porque ven un cambio real en un país que necesita fortalecer su democracia. Alguien está diciendo, esta vez sí se va Juan Orlando Hernández, porque muchos de los que participaron para dar el golpe de Estado, para el proceso electoral también fraudulento con la abstención del Partido Liberal que llevó a Porfirio Lobo Sosa, los que llevan a Juan Orlando Hernández la primera vez y los mismos que llevan a Juan Orlando Hernández otra vez, están en la plataforma y está el otro lado de la oposición. La plataforma ciudadana exige la salida de Juan Orlando Hernández y la convocatoria anticipada a elecciones en Honduras. Ha participado en comparecencia extraordinaria desde el noticiario Al Fin de la Noche en la ciudad de San Pedro Sula el licenciado Leonardo Pineda de la Sociedad Civil y el licenciado Maximiliano Carranza, líder político y analista de la zona norte de Honduras. Gracias por el acompañamiento a esta oportunidad desde la costa norte de Honduras. En Honduras es de noche, pero nosotros esperamos la claridad, la luz para esta nación, para este país que no merece esto que le está pasando. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.